Yo pensé que ustedes querían más tiempo, pero bueno, no hay ningún problema. Primero, quiero saber qué dudas tienen para que podamos disolverlas antes de mostrarles unos 2 ejercicios de amortización. ¿No tienen dudas? Licenciado, perdón, mil disculpas. Ujú. Una consulta, licenciado. No podríamos abarcar un ejercicio de amortización y un ejercicio de interés o porcentaje, perdón, interés. Interés. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a, lo que voy a hacer es, voy a poner un video, ya, 2 videos en realidad de amortización. Y en el segundo bloque, porque no nos va a alcanzar mucho el tiempo, en el segundo bloque lo que voy a hacer es mostrarles otros 2 videos, pero de tasas de interés. ¿Les parece? Sí, Entonces, licenciado. ya, dime. Sí, licenciado, está bien. Tampoco no queremos perjudicarle a usted. No, en realidad para mí no es perjuicio, solamente que yo quería darles más tiempo para que puedan ustedes resolver los problemas y obviamente tener buena nota en los trabajos, pero no se preocupen, mi obligación es aclarar todas las dudas, ¿ok? Entonces aquí va otra vez 2 ejercicios de amortización. Como pueden ver, previamente he diligenciado algunas celdas y he construido, por así decirlo, una tabla. He colocado crédito, donde vamos a colocar el valor de nuestro crédito, lógicamente. Plazo, donde vamos a indicar cuántos meses va a durar el crédito. Cuota, donde Excel me va a calcular el valor de la cuota. Tasa fija, donde vamos a colocar, lógicamente, si el ejercicio tiene una tasa fija. He colocado aquí las celdas normales que se agregan en una tabla de amortización, número de periodos, cuota, abonos extra, intereses. Algo diferente, coloqué una celda especial para tasa variable, por si el ejercicio va a funcionar con tasa variable, la celda de amortización, el saldo, y acá arribita he colocado la palabra simplemente variable y una celda vacía. Esa nos va a servir para indicarle a Excel si el ejercicio se va a trabajar con tasa fija o con tasa variable. Muy bien, sin más preámbulo, coloquemos un ejercicio inicial. Supongamos que vamos a hacer un crédito de 20 millones de pesos, que va a tener un plazo de 18 meses. Y listo. Entonces en la tabla colocamos en periodos desde el 0 hasta el 18. Muy bien. El primer saldo será lógicamente el valor que coloquemos en crédito, en este caso 20 millones de pesos. El saldo del periodo 1 será el saldo anterior menos la amortización de ese periodo. Podemos arrastrar hasta el final y tendremos los saldos de los 18 meses. Muy bien. Las amortizaciones serán iguales al valor de la cuota más abonos extra, si se llegan a presentar, menos el valor de los intereses. Muy bien, podemos arrastrar hasta el final también y tendremos todas las amortizaciones. La cuota del periodo 1 será igual al valor que me indique acá la tabla. Perfecto. Y podemos indicar que las cuotas siguientes serán iguales a esa primera cuota. Puedo arrastrar hasta el final. Muy bien. Entonces hagamos 2 situaciones. La primera situación vamos a tener una tasa fija del 1,5% mensual, lógicamente. Y otra donde tengamos tasas variables entre los periodos 1 a 18. Supongamos que vamos a comenzar con una tasa del 1%, luego una tasa del 1,2, 0,9, 1. Los valores que pongan aquí realmente no interesan para el ejercicio. Ahí colocarán lógicamente
los valores que les indique la entidad bancaria durante cada uno de los periodos. Sigamos llenando aquí valores al azar. Listo, perfecto. Ya tenemos tasas variables en cada uno de los periodos. Ahora vamos a calcular el valor de los intereses. Como tenemos dos posibilidades, tasa fija o tasa variable, pues debemos indicarle a Excel una condición. Para eso hemos construido o creado más bien esta celdita adicional donde vamos a colocar cualquier indicación, puede ser una X, la palabra sí, un 0, etc. Entonces con cualquier indicación que coloquemos en esa celda, estamos indicando que vamos a trabajar con una tasa de interés variable. Entonces vamos a ver, el valor de los intereses será igual, coloquemos un condicional, entonces utilizamos la fórmula sí, abrimos paréntesis, me pide una prueba lógica, pongan mucha atención, vamos a decir que si esta celda, que la debemos amarrar con F4, para que siempre sea igual, es diferente a lo que hay en este momento no hay nada, entonces debemos indicar que es diferente a vacío. Para colocar esto, colocamos el signo menor mayor, que en Excel significa diferente, y vacío se escribe con comillas dos veces. Entonces lo que dice esta pequeña fórmula es, si esta celda es diferente a vacío, es decir, si hemos colocado algo ahí para que indicar que sea variable, entonces los intereses se van a calcular tomando el saldo anterior multiplicado por la tasa variable. Luego me dice falso, valor sí falso, es decir, si en esta celda no hay nada, entonces lógicamente es porque vamos a trabajar con tasa fija. Entonces tome el saldo anterior y multiplíquelo por la tasa fija. Amarramos la celda de tasa fija porque la tasa nunca va a cambiar lógicamente. Y ahí podemos cerrar paréntesis. Vamos a hacer un pequeño zoom para que puedan apreciar nuevamente la fórmula y se las voy a explicar nuevamente. Entonces, lo primero es la prueba lógica, como me dice Excel acá, prueba lógica, en la que colocamos que la celda de donde dice variable haya algo, algún símbolo que me indique que estamos trabajando con variable. Entonces, si eso pasa, si hay algo ahí, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el saldo anterior y lo vamos a multiplicar por la tasa variable. Pero si no hay nada ahí, es la última parte de la fórmula, entonces lo que va a hacer Excel es tomar el saldo anterior y lo va a multiplicar por la tasa fija. Muy bien. Podemos arrastrar hasta el final. Entonces ya tenemos todos los valores de los intereses. Como podemos ver, no tenemos nada en la celda variable. Lo que está haciendo Excel entonces es tomar los 20 millones y los está multiplicando por la tasa fija del 1.5%. Al multiplicar 20 por el 1.5 nos va a dar lógicamente los 300.000 que están acá. Pero coloquemos algo en la celda variable, una X. Como podemos ver, entonces ahora no me está calculando los intereses con la tasa del 1.5, sino que está utilizando cada una de las tasas variables para cada uno de los periodos. Perfecto, ¿qué nos queda hacer? Nos queda calcular el valor de la cuota. Las cuotas, ya sea con tasa fija o con tasa variable, siempre se van a calcular con la tasa inicial en la cual se firma el crédito. Es decir, con tasa fija, pues sabemos que la tasa siempre es igual, pero cuando hacemos un crédito con tasa variable, las cuotas todas van a quedar ligadas a la primera tasa que se utilizó. Entonces vamos a calcular el valor de la cuota. Como queremos que sea automático, escribimos igual, pago, que calcula el valor de las cuotas. Abrimos paréntesis y me pide que qué tasa voy a utilizar. Nuevamente, como puedo tener tasa fija o tasa variable, debo utilizar un condicional. Vamos a utilizar la fórmula si, abro paréntesis, vamos a colocar la misma prueba que en la parte anterior. Si en esta casilla hay algo diferente a vacío, entonces utilice la tasa variable,
Pero si no hay nada diferente a vacío, entonces utilice la tasa fija. Muy bien. Un pequeño zoom para que vean cómo queda la fórmula. La explico nuevamente. La primera parte simplemente es para definir qué tasa va a utilizar. Entonces, si en la celda variable hay algún símbolo que me indique, o que le indique a Excel más bien, que queremos trabajar con tasa variable, entonces él va a tomar la tasa variable. Pero si no hay ningún símbolo, entonces trabaje con la tasa fija. Repito nuevamente, las cuotas, cuando tenemos créditos de tasa variable, se calculan respecto a la primera tasa del primer mes. Muy bien, ya tenemos la tasa. Punto y coma nos pide número de periodos, va a ser el plazo del crédito. Luego nos pide valor actual, que es el valor del crédito, los 20 millones. Debemos colocar un signo negativo anterior a los 20 millones para poder que la respuesta que Excel me arroje sea positiva. Muy bien, cierro paréntesis. Un pequeño zoom para que vean nuevamente la fórmula que he utilizado. Perfecto. Y ahí ya me calcula el valor de la cuota. Como podemos ver, todas las cuotas son iguales y, lógicamente, el saldo del crédito al final es cero. En este caso, Excel, como no tengo ningún valor o ninguna indicación en la celda variable, está trabajando con la tasa fija. Si pongo cualquier indicación en esta celda de variable, una X, Excel automáticamente comenzará a trabajar con la tasa variable. Cuando tenemos créditos de tasa variable, a las cuotas, al ser fijas, al final siempre se va a presentar una diferencia, ya sea positiva o negativa. En este caso, lo que podemos hacer para corregir esa diferencia es decir que la última cuota va a ser igual al saldo anterior más el valor de los intereses. Perfecto. ¿Por qué se presentan esas pequeñas diferencias? Como la tasa es variable, entonces en algunos meses los intereses van a ser muy altos o muy bajos. Si los intereses son más altos de lo que se presupuestó al principio, entonces al final del crédito veremos que no estamos pagando lo suficiente. Estamos pagando solamente el valor, pero estamos dejando de pagar esa pequeña diferencia que se presentó por los intereses, que se cubrirá en la última cuota. Si por el caso contrario tengo tasas menores todo el tiempo, al final se presentará una diferencia negativa que hará que la última cuota, como pueden ver en este caso, sea menor. Muy bien. ¿Qué nos queda aquí? Nos queda la columna de abonos extra, que lo he presentado en algunos otros videos. Nos sirve para colocar abonos adicionales. ¿Para qué sirven los abonos adicionales? Sirven para reducir el monto de los intereses que pagamos en algunas ocasiones y para reducir el tiempo en el que deseamos pagar las cuotas. O también sirve para reducir el valor de las cuotas restantes. Ya esas modificaciones se realizan con la entidad financiera correspondiente. Supongamos entonces que queremos hacer un abono adicional a los 6 meses de 500.000 pesos. Como pueden ver, automáticamente eso me va a reducir los intereses y lógicamente me va a reducir lo que estoy pagando en la última cuota. Muy bien, espero les haya gustado. Nuevamente les recuerdo, no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en una próxima. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de Finanzas para Emprendedores. El día de hoy vamos a enseñar cómo hacer una tabla de amortización variable. Esto puede ser muy útil cuando nosotros queremos tener un aspecto financiero de los pagos, cuando más que todo financiamos un plan de negocio, cuando pretendemos ejecutar un plan de negocio con financiamiento. Vamos a enseñar a hacer una tabla de amortización variable. Esto no es muy común en el sistema financiero, sin embargo es bueno entenderlo y saber cómo funciona. Se pueden sacar los intereses y cuánto se está abonando a capital en un crédito y cuánto es lo que nosotros estamos pagando en intereses. Es algo muy básico, se requieren varias herramientas de Excel, así que vamos a proceder y vamos explicando qué herramientas vamos necesitando.
Para empezar vamos a colocar las variables que nosotros necesitamos para hacer nuestra tabla, que en este caso son 3 variables esencialmente. El monto, que sería pues el valor del préstamo, la tasa de interés que nos cobran, la vamos a manejar tasa nominal mes vencido, y el plazo. Para efectos de este ejemplo vamos a colocar un monto de 6.000, vamos a colocar una tasa del 0.7% mensual y vamos a colocar un plazo de un año, es decir, 12 meses. Aquí la tasa tiene que ser expresada en porcentaje, generalmente es recomendable 2 dígitos. El plazo está en formato meses, así que lo podemos dar en formato general. Y el monto pues representa dinero, vamos a colocarle un formato de contabilidad. Para empezar a hacer nuestra tabla debemos tener en cuenta que son 12 meses. Vamos a hacer una columna con el encabezado mes. Vamos a hacer otra columna con el encabezado cuota, cuota capital. Vamos a hacer los intereses, cuánto tengo que pagar en intereses mes a mes. La cuota o la amortización, coloquemos para que quede un poco diferente a la otra. La amortización viene siendo, la amortización es la suma del capital, de la cuota de capital más los intereses. Y aquí vamos a colocar el saldo. Aquí el saldo es lo que nos va quedando de capital para pagar. Colocar aquí centrado. Ok, entonces en mes vamos a nombrar con números cada uno de los meses. Hay personas que colocan desde el mes 0. Yo generalmente acostumbro directamente desde el mes 1 porque el mes 0 es en el que se desembolsa y ese mes no hay cuotas, o sea que sería todo en 0. Vamos a empezar desde el 1. Utilizamos una serie de Excel para que nos llevemos hasta el número 12. Que lo que hacemos es colocamos 1, 2 al principio. Voy a hacer nuevamente el proceso. 1, 2, colocamos simplemente 1, 2 y al señalar 2 casillas y ubicarnos en esta parte inferior, al arrastrar podemos armar una serie de n números. Aquí como nada más necesitamos 12, vamos a dejarlo en 12. La cuota de capital se calcula dividiendo el monto en el plazo. Obviamente esta cuota capital está libre de intereses, pero es lo que vamos a poner a capital diariamente. Es suponer que cuánto nos toca pagar mensual sin intereses. Entonces para calcular vamos a colocar más, vamos a dividir el monto, es decir los 6.000, lo vamos a dividir entre el plazo que tenemos para pagarlo, es decir 12 meses. Esto nos indica que tenemos que pagar 500 mensuales. Voy a colocar de esto de una vez, todo esto es contabilidad, voy a cambiar el formato a todo de una vez. Entonces señalo el rango y me voy aquí a contabilidad y cualquier número que yo ingrese aquí me va a dar automáticamente el formato de contabilidad. Esta cuota capital se va a repetir todos los meses hasta el mes 12, porque esos son los pagos que yo voy a hacer periódicos a capital. Entonces vamos a copiar la fórmula. Si nosotros ya sabemos cómo copiar fórmulas, pero si nosotros en este caso copiamos fórmulas hacia abajo, nos va a dar errores. Porque Excel empieza a tomar, aquí tenemos la fórmula C2 dividido C4, pero automáticamente cuando yo copio la fórmula, él me baja una columna, es decir, C3, C5. Para que esto no ocurra, entonces vamos a anclar las fórmulas. ¿Cómo anclamos las fórmulas? Para anclar las fórmulas lo podemos hacer manualmente, nos ubicamos antes del primer número de la primera celda que vamos a anclar, en este caso sería la C2, y podemos presionar la letra Shift y el signo pesos. Nos devolvemos, nos adelantamos al número 2 y hacemos el mismo proceso y hacemos lo mismo con la siguiente celda. En este momento ya podemos copiar las fórmulas sin afectación. Aquí nos da todo totalmente 500. Los intereses se van a calcular directamente sobre el saldo. Es decir, como todos sabemos, nosotros pagamos intereses sobre el saldo que nosotros tenemos. Entonces vamos a calcular el interés del primer mes sería más el capital porque no he abonado nada, debo totalmente los 6.000 por la tasa de interés mensual.
Aquí le doy Enter y me va a calcular un interés de 42. Ahora calculamos los demás intereses porque hay que hacer, aquí hay una variación. Nos toca mover algunas celdas para poder calcular los saldos y que el interés se vaya actualizando con el saldo que voy a empezar que va a empezar a aparecer aquí en la columna F. La amortización es simplemente la suma entre la cuota de capital más los intereses. Aquí no estamos teniendo en cuenta cualquier gasto adicional como papelería, seguros u otros gastos que se puedan generar en el proceso de financiamiento. Aquí nos da la amortización de 542 y el saldo va a ser lo que me queda por pagar. Es decir, yo pagué 542, pero 42 son de intereses, por lo tanto pagué solo a capital 500. Vamos a restar del saldo inicial 6.000 menos los 500 que ya pagué. Por lo tanto, me queda un saldo de 5.500. Ahí ya tenemos nuestro estado de crédito en el primer mes. Pagamos 500 de a capital, 42 a intereses, por lo tanto debo 5.500. Para los meses siguientes iba a haber un poco de variación en las fórmulas, pero ya para los otros las podemos copiar. Para el interés del segundo mes, vamos a colocar más. ¿Cuánto es lo que debo en este momento? Serían 5.500. Lo multiplico nuevamente por la tasa. La tasa, recuerde que es constante. Si nos van a cobrar 0.7% mensual, eso es constante, no varía. Y le damos Enter. Ahí ya nos calculó 38.50. Esta fórmula sí la podemos copiar porque esta fórmula va a ser invariable. O sea, siempre nos va a sumar la columna C con la D en su respectiva fila. La podemos copiar. Aquí el saldo ya va a volver a cambiar porque va a ser, ya no voy a tomar el saldo de los 6.000 porque no debo 6.000 sino 5.500 y pagué 500 más. Vamos a decir que el saldo actual es más 5.500 menos los 500 que ya pagué en el segundo mes. Por lo tanto, debo solo 5.000. Ahora ya podemos amarrar la fórmula del interés para el tercer mes. No, amarrarla desde el segundo mes para los meses siguientes. Aquí, lo único que... Esta fórmula tiene que estar moviéndose porque tiene que estar actualizándose los saldos, pero la celda C3, que es la que contiene la tasa de interés, que es la tasa constante, que es la constante dentro de la fórmula, tenemos que anclarla. Entonces, la anclamos, arrastramos, copiamos la fórmula. Aquí tenemos, nos aparece 0 porque aquí no hay saldo. En la columna saldo simplemente aquí ya la podemos copiar y aquí tenemos ya toda la tabla de amortización completa. Entonces, aquí ya vemos que el mes 12 ya no debo nada. Para el mes 11 nada más me faltaría una cuota. Tendría que pagar $500 más los 350 que se genera. Por interés serían 5.350. Ya para el mes 12 tengo 0 de saldo, es decir, ya lo pagué totalmente. Ya es una cuestión de formato. Aquí podemos mirar cuántos intereses hemos pagado. Se acostumbra a hacer una sumatoria de los intereses de la cuota de capital que se pagó y de la amortización como tal. Entonces, deducimos que de los $6.000 en ese año yo pagué solamente 273 en interés. Ya aquí tenemos nuestra tabla de amortización, ya simplemente hay que darle formato. Bueno, ahí estuvieron los dos ejemplos más básicos, más claros para que los puedan realizar y los puedan ver. Se está acabando el tiempo en esta primera sesión. Voy a iniciar sesión en 5 minutos, por favor, para poder cargar nuevamente los otros ejercicios y hacer un par de ajustes a la computadora. Y nuevamente vuelvo con el mismo link y el mismo enlace en 5 minutos. Yo les aviso por el chat, ¿ok? Nos vemos entonces más ratito.